panel de la tarde titulado Cerrando brechas, educando y generando comunidad. Y vamos a tener 3 experiencias. La primera es WIR por la justicia ambiental, experiencias y aprendizajes en Perú. Van a estar Karina Castro Quisque y Abel Apaza, que están allá en la esquina. Luego vamos a estar con las estrategias para generar comunidad y contenido sobre ambiente y territorios en las plataformas Wiki desde la experiencia de Wikimedia Argentina. Aquí está Mahu y el consultorio ambiental en Wikipedia, que vamos a tener a Carol Castillo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al panel y vamos a hacer las presentaciones. Al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer unas preguntas a las y los panelistas. Gracias. ¿Qué tal y buenas tardes? Venimos a presentar lo que fue el proyecto WIR por la justicia ambiental, promoviendo la justicia ambiental en el Perú a través de Wikipedia. Esto surgió primero en 2022 en una articulación que se venía dialogando entre Comundo, Cooperación, Wikiacción, en un compartir de sentires, de objetivos y de metas. Sentires en tanto la problemática de justicia ambiental es un problema que existe y que necesita ser abordado desde las juventudes, desde los activismos, y también que necesita mucha acción de mucha gente. También de los compartires en tanto perspectivas y filosofías, digamos, de trabajo, que son la rigurosidad académica, el protagonismo de las comunidades originarias y todas las problemáticas que enfrentan, y también el protagonismo que ellos deberían tener en todo este ámbito o en este ecosistema que también existe a nivel de las versiones web, en línea y principalmente Wikipedia. A partir de eso, yo mismo, teníamos alternativas y espacios de trabajo previos, como lo que es la campaña Defensoras y Defensores, un espacio en el que se visibilizan problemáticas nacionales y algo que está muy presente ahora, que es el proceso de criminalización y asesinato a personas defensoras. También están los casos de persecución y cierre de espacio cívico que necesita ser hablado y posicionado en el país. Aparte de eso, también problemáticas nacionales y ambientales, como la contaminación ambiental, que afecta, al menos en el caso de personas afectadas por metales, a 3 de cada 10 peruanos. Y en este sentido, era necesario, así como desde las culturas andinas decimos, si algo no se menciona, no existe, la misma lógica la plasmamos aquí. Si algo no está en Wikipedia, si algo no está en línea, no existe. Entonces, parte de esto también, por ejemplo, posicionar temas como mineras y actividades extractivas responsables, de pasivos ambientales, afectaciones en la salud, comunidades originarias, colectivos y organizaciones de personas defensoras. Y a partir de conocer esta problemática y ver la alternativa de estar en el ecosistema Wikipedia y en el mundo virtual, en 2023, en conjunto con Wikiacción, presentamos la propuesta de WIR por la justicia ambiental al Fondo de Alianzas de la Fundación Wikimedia. Esto para ampliar y diversificar los contenidos. Y la alternativa que nosotros veíamos era, uno, que sean las mismas comunidades, las voces y conocimientos que son plasmados en las plataformas Wikipedia. Aparte de esto, veíamos que los jóvenes, ya están provenientes de comunidades, ya están en pasos como para visibilizar su propia problemática, también ser actores de cambio, más allá de responsables o actores perjudicados por actividades externas, ¿no? Poner esta visión más de actoría que vulneraciones en específico. Y la mejor alternativa que veíamos era la formación de jóvenes que ya estén acercados a, por ejemplo, plataformas, que ya estén en activismos, que provengan de comunidades originarias y que ya tengan absuelta esta brecha de comunicación. Porque a muchas comunidades es difícil introducirles, por ejemplo,
el uso de Wikipedia o el uso del Internet en sí, porque tenemos brechas de electricidad y de servicios. Entonces, nuestra propuesta constó en 3 momentos: la formación de wikipedistas, que de hecho uno de ellos está aquí y tiene darnos el privilegio de poder contar con su experiencia. La segunda parte, la residencia en sí en Cooperacción y la vinculación con todas las plataformas con las que trabajamos. Y el tercer espacio, que fue transversal, la divulgación y devolución de lo realizado. En el primer momento, la formación de activistas en el uso de Wikipedia tuvo 2 ejes, ¿no? La presentación y la formación en Cusco y la presentación y formación de editores de Wikipedia en Lima. En el caso de Cusco, tuvimos, y lo pueden ver aquí, una ficha que vinculaba ya la alternativa de difusión de fotografías desde Wikiacción. También nuestra aproximación con comunidades originarias y andinas, y entrelazado también con la Universidad San Antonio Abad de Cusco, con quienes hicimos el esfuerzo conjunto de llevar estos 3 días de taller, poder convocar a estudiantes de comunidades originarias, hacer también este vínculo académico con, por ejemplo, el rector de la universidad, alumnos, y tuvimos bastante énfasis en que provengan de comunidades originarias, que ya estén vinculados con la investigación académica. Y a partir de esto tuvimos como resultados, primero, 96 postulantes, 25 participantes de ellos fueron electos, entre 20 y 36 años, porque también reconocíamos la brecha de educación. No en todas las comunidades se puede acceder a educación tan prontamente, entonces ampliamos la edad de aceptar a potenciales wikipedistas. Hicimos un concurso interno y de los resultados que teníamos eran 20 ediciones básicas, 20 entradas creadas, 15 entradas ya de nivel intermedio y 3 ganadores de concurso y un electo wikipedista en residencia, que es Abel, que proviene de Puno. Y la segunda parte ya fue en Lima. En Lima también tuvimos una convocatoria abierta, 47 postulaciones, de las que escogimos a 20 participantes, también de edades variadas, entre 22 y 43 años, y también alcanzamos 21 entradas básicas, 14 un poco más ampliadas y 10 nuevas. Aquí también fue en alianza con la Universidad Nacional de Ingeniería, también con la participación de jóvenes estudiantes y con el constante apoyo de Carlo, Candy, GESED, o en el caso de Cusco, Melissa también, y muchas gracias también a Wikiacción por todos estos procesos de aprendizaje y compartir. Este proceso de formación luego continuó con una residencia que mejor la va a explicar Abel. Listo, muchas gracias Karina. Un saludo con todos los presentes. Mi nombre es Abel Apaza, wikimedista en residencia de Cooperación el año 2023. Tal como lo comentaba Karina, el proceso de residencia que se llevó posterior al desafío, hubo 2 seleccionados, como lo comentaba. Yo tuve la fortuna de ser el seleccionado en Cusco. A pesar de ser de Puno, hubo participación bastante acogida de otras regiones cercanas que pudieron asistir al curso presencial. Un curso presencial que duró 3 días, como lo mencionaba. Se aprendió los conocimientos básicos de Wikipedia y sé que como muchos en algún momento sí habíamos escuchado Wikipedia, habíamos usado y leído Wikipedia, pero en algunos casos, al menos en lo personal y como he podido comentar también con otros compañeros, Wikipedia en sus inicios no se recomendaba como una fuente confiable. Pero es una medida que a lo largo de esta residencia, a lo largo de que he conocido a gente de toda la comunidad, es un concepto que ha ido cambiando, ¿no? Y actualmente Wikipedia está muy bien posicionada y es una fuente, sin temor a equivocarme, confiable, porque tiene un control bastante estricto.
Bueno, el tema de la residencia en Cusco, de la selección para la residencia en Cusco, después del desafío se llevó un proceso de entrevistas personales. De los 3 ganadores del desafío se eligió el perfil que se ajustaba mejor con este cargo. Yo anteriormente había tenido la participación como pasante en el Centro de Fortalecimiento de los Derechos Indígenas, y precisamente por eso tenía objetivos o lineamientos que iban muy acorde al tema de justicia ambiental. Cuando llegamos a Lima, mi compañero Joseph Rosas y yo, se nos da como la misión de crear artículos, mapear entradas y también subir incluso contenido a Wikimedia Commons. También participar dentro de algunas actividades de cooperación y escribir 2 artículos que se puedan publicar dentro de la misma página. Ahora, dentro de los resultados, las entradas que hemos podido crear nosotros, que también hemos ido mapeando a lo largo de todo este proceso que ha durado 3 meses, hemos priorizado el tema de las comunidades nativas y de las comunidades campesinas. Pero ¿cómo las hemos elegido? Nosotros no los hemos elegido al azar, sino que hemos buscado esas comunidades campesinas y nativas que están en zonas altoandinas, en zonas amazónicas, que tienen algún tipo de problemática ambiental dentro de sus territorios. Puede ser el tema de contaminación del agua, deforestación, incendios forestales, derrames petroleros. Y como podemos ver, cuando nosotros hacemos la búsqueda de cualquier comunidad, localidad dentro de Google o cualquier otro motor de búsqueda, se nos va a posicionar dentro de los primeros resultados una página que nos lleve a Wikipedia. Cuando nosotros buscamos y hacemos visibles estas comunidades, hay tantas otras ya que tienen entradas creadas, sin embargo, vemos dentro de su información que mencionan solamente la ubicación, mencionan quizás a qué se dedican y nada más, no hay información más relevante. Y lo que nosotros queríamos es poner dentro de la plataforma de Wikimedia, dentro de Internet mismo, que se pueda visualizar estas problemáticas. Las problemáticas con las que están luchando día a día estas comunidades. También de la misma manera con el tema de defensores ambientales. Desde el 2010 hasta el 2023 han habido aproximadamente 29 casos documentados de defensores ambientales que han sido asesinados por represalias de mineras, de empresas taladoras. Pero nosotros nos llegamos a enterar solamente cuando ya se dio, cuando el defensor ambiental ya fue asesinado. Es el caso de, por ejemplo, durante la residencia nosotros pudimos ver el caso de Quintu Inuma Alvarado. Los invito a los que tienen ahorita sus celulares a la mano, que puedan buscar en Google solamente Quintu Inuma. Al hacer este pequeño ejercicio vamos a ver que si no es la primera, es la segunda o quizás la tercera entrada que nos va a aparecer al momento de que nosotros hagamos la búsqueda. El caso de Quintu Inuma se dio en noviembre. Como podemos ver, es la segunda sugerencia. Y cuando se da este asesinato, nosotros estábamos en plena residencia. Nos enteramos del caso también, como estábamos de alguna forma adscritos al equipo de comunicaciones de cooperación, teníamos como acceso de primera mano a esta información, había una gran cantidad de fuentes confiables y vimos la necesidad de crear esta entrada de Quintu Inuma dentro de Wikipedia. Pero también sabemos que Quintu Inuma era el APU de la comunidad Santa Rocío de Yanayacu. Es precisamente que nosotros creamos la entrada de esa comunidad. Si podemos bajar un poquito más abajo, bueno, primero en la entradilla colocamos datos principales, ¿no?, sobre su ubicación, demografía, y podemos ver que también ahí tenemos el tema de algunas afectaciones como la tala ilegal y el narcotráfico. Entonces, eso es como un subtítulo dentro del artículo de la comunidad Santa Rocío de Yanayacu, y de esa forma nosotros también podemos hacer visibles, se puede hacer incluso activismo detrás de un monitor. Se puede comenzar a compartir y divulgar este tipo de información que es totalmente necesaria para que se sepa lo que está ocurriendo en estas comunidades. De la misma forma, a manera de red, creando los wikienlaces, sabemos que la comunidad Santa Rocío de Yanayacu pertenece a FEPI Quechua. Es una base local que a su vez está adscrita a CODEPISAM.
y todas estas, y CODEPISAM a la vez está adscrita a IDECEP, y todas estas organizaciones del movimiento indígena no estaban visibles dentro de Wikipedia. Entonces se ha creado también la entrada de CODEPISAM, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que es AIDESEP, y hay algo que también hemos podido ver, al menos en el caso particular, justo de Quinto Inuma. Él estaba acogido al mecanismo intersectorial de defensores de derechos humanos. Ahora, cuando nosotros vemos las noticias, incluso conversando con algunos compañeros acá dentro del evento, mencionaban el caso de Quinto Inuma, porque era un caso muy sonado. Incluso hay personas muy cercanas que están presentes en este evento. Y también hay otros compañeros que sí tienen referencia del caso, lo estuve comentando también. Pero lo que escuchaba en algunas ocasiones era que decían que no había nada que proteja a Quinto Inuma. O sea, legalmente había un documento, que es el que acabamos de ver, pero era solamente de manera teórica, solamente quedó en el papel. ¿Y esto de qué nos sirve? Al colocar nosotros eso en la entradilla, no sé si podemos ir a la entradilla de Quinto Inuma, al inicio, ahí está. Debido a sus acciones, el Estado peruano asumió la responsabilidad de protegerlo, incorporándolo al mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. El compromiso se formalizó, tenía una resolución directoral, la cual garantizaba su seguridad personal. Además, dicho mecanismo incluía la implementación de vigilancia policial para reforzar su resguardo. Según este documento, a Quinto Inuma se le debía respaldar policialmente. Quinto Inuma, cuando fue asesinado, venía de un evento de defensores ambientales en Pucallpa. Sin embargo, a pesar de estar acogido a este mecanismo, igual. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que algo está fallando dentro de la legislación. Y es algo que podemos ver, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que notar, y al menos, como hemos visto, la entrada de Quinto Inuma es una de las, dentro de Wikipedia, es de las primeras que se muestra en el buscador. Entonces, cualquier persona que lee el artículo, lo primero que va a leer es la entradilla, y en la entradilla va a saber que Quinto Inuma estaba protegido en un mecanismo que al final no funcionó. Entonces, esto también nos sirve para hacer visible esas fallas dentro de la legislación peruana, y que los defensores ambientales no tienen ese respaldo que deberían tener. Otras entradas que hemos creado siguiente, por favor. Es acerca de las reservas y organizaciones indígenas. También algunas ONGs que trabajan con el movimiento ambiental. Siguiente. Y también incluimos ahí legislación y temas relativos a las minas contaminantes. Hay algunas minerías, minas que tienen dentro de sus páginas, dentro de sus artículos de Wikipedia, información que de alguna forma se podría decir que es hasta promocional, pero no tienen incluidos esos detalles de las afectaciones que tienen en las propias localidades. El caso de Glencore, por ejemplo, en Espinar, que incluso en Cooperación se hizo todo un debate. Y hay mucha más información, ¿no? Posteriormente, ya para terminar, aparte de las entradas que hemos creado de la legislación ambiental también, pudimos nosotros tener también la oportunidad de participar en otras actividades de cooperación, como es la presentación del reporte de Glencore, también en la segunda Semana Nacional sobre Empresas de Derechos Humanos, y también junto a Wikiacción pudimos participar en sus encuentros de edición de cine peruano, donde a la vez reforzábamos el tema de la creación de artículos, y posteriormente, yo continué participando en estos eventos, llegué a facilitarlos. Y algo que teníamos que hacer posterior, que también estaba incluido, era, ya habíamos aprendido a editar Wikipedia, ahora teníamos que enseñar a editar Wikipedia. Hicimos una convocatoria, ya la organizamos nosotros con el acompañamiento de Wikiacción, de Cooperación. Se hizo una convocatoria a nivel nacional, se tuvo una participación de jóvenes de Lima principalmente, pero también había algunos provenientes de otras regiones cercanas. Se crearon nuevos artículos y bien, continuó de esa forma esta movida, ¿no? También hemos continuado haciendo la socialización de esta información, comentando la experiencia que se ha vivido en otros talleres. Por ejemplo, las fotografías corresponden a un campamento de jóvenes que se hizo en Cusco hace poco. Se les enseñó acerca del activismo que se puede hacer desde Wikipedia, desde el Internet y demás, ¿no? Ya para concluir le doy el pase a Karina. Gracias. Sí,
Solamente breve. Justamente hacíamos el énfasis en esto porque no solo fue formación y conocimiento desde Cooperación, que una ventaja que se tiene desde las organizaciones es que estamos al tanto del monitoreo de la situación, entonces era un ingreso de información sobre contexto y recogiendo toda la información que ya existía, confiable, rigurosa. Y ya en este evento del campamento de jóvenes, aparte de compartir la experiencia, ya teníamos el respaldo de otras organizaciones que están apostando por alternativas con Wikipedia, que son Derechos Humanos Sin Fronteras, Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno y de Cusco, aparte de nosotros. Y bueno, aparte de esta etapa formativa en la que tuvimos muchísimo apoyo por parte de Wikiacción, también tuvimos productos comunicacionales, que parte también del equipo de Wikiacción. Este fue del evento en Cusco. Durante estos días de taller hemos ampliado bastante el conocimiento. Siguiente. No es Pulicherry. Y esto fue en la UNI. Hemos tenido 3 días de taller donde nos hemos capacitado. También tuvimos el apoyo del equipo de cooperación. Contenidos para Wikipedia. Además hemos hecho un mapeo donde hemos identificado nuevos temas, como por ejemplo la Nación Chapra, temas relacionados a los afectados por... Ya. Y bueno, para cerrar, los aprendizajes, ¿no? Uno, el acercamiento con las comunidades, con las nuevas generaciones que también conocen de las problemáticas, pero a veces no saben qué hacer más allá de su propio contexto, y ponerlos como actores, generadores de información y también en el mundo. Junto con esto, legitimar el uso de Wikipedia, el tener el respaldo de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, fue muy importante también para abrir las alternativas en la región, bueno, en las regiones, porque dado que eran actividades macrorregionales, en el caso de Cusco fueron invitados de Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Arequipa, y en el caso de Lima fue toda la costa y también incluso el centro. La invitación a otras organizaciones a también apostar por formación de wikipedistas en residencia, que también ya tenemos un buen grupo formado que puede generar muchos más wikipedistas en residencia a nivel nacional, internacional también, como una experiencia positiva. Y bueno, aparte de esto, la alternativa de vínculos también intergeneracionales dentro de la organización. Abel, y esta también fue una oportunidad para mí, de dialogar con las otras generaciones, los mayores, en nuevas dinámicas en las que los jóvenes aprendemos, formamos información, pero también estamos en el activismo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el consultorio ambiental. Buenas tardes, soy Carol Castillo. Voy a presentarles parte de... Bueno, nació primero de un sentimiento ante lo que yo veía, ¿no?, de los impactos ambientales, y después se convirtió también en una idea y luego en un proyecto, ¿no? Y hoy creo que es un objetivo colectivo que tengo, ¿no?, y que comparto. Entonces se llama Consultorio Ambiental en Wikipedia. Y como les mencionaba, esto nace porque yo soy de Villa El Salvador, que queda en Lima, ¿no?, que es un área urbana, pero como área urbana también veía día a día, ¿no?, que teníamos uno de los principales problemas, que era el tema de los residuos sólidos, pero también había visto que hay algo de esperanza. Había visto que también habían iniciativas, por ejemplo, de agricultura urbana, de cuidado de las lomas. Entonces, esto me hizo pensar cómo yo puedo contribuir ante esto. Bueno, ahí les mostraba, ¿no?, algunas fotografías, las cuales de alguna forma reflejaban también lo que las cifras, ¿no?, iba encontrando en las cifras, en las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, esto me llamó la atención, que el 64% de las personas consideran al cambio climático como una emergencia global, ¿no? Incluso a pesar que existía que se dio la pandemia del COVID. Entonces, veía sí, hay muchas personas que creen que estamos en crisis climática, pero también hay personas que están en negación. Entonces yo decía,
cómo esta información sobre lo que está pasando puede ser más accesible. Entonces, yo soy de formación ingeniera ambiental, entonces yo decía, y una vez algo que se me quedó en la mente fue cuando un profesor decía, los médicos de alguna forma ven la salud de las personas, pero los ingenieros ambientales, las ingenieras ambientales son como médicos pero para el planeta. Entonces yo decía, qué situación tan idílica y qué bonito, y me gustaba pensar así, ¿no? Cuando uno está enfermo, generalmente va al médico, a un consultorio, y le dices los síntomas y te va dando un diagnóstico, ¿no? Esa idea tenía. Entonces yo decía, ¿por qué no existe también un consultorio donde todas las personas que tengan dudas, ¿no? Sobre los problemas ambientales que puedan ver a su alrededor, encuentren un espacio de información de manera amigable que les ayude a entender y a tomar acción frente a esos problemas que las personas veían, ¿no? Por ejemplo, para mí, como ingeniera, era muy fácil hablar de segregación, residuo sólido, pero en mi casa no hablaban así, y en mi barrio hablaban la basura, ¿no? Hablaban, hay que separar, hay que botar las cosas. Entonces yo decía, ¿cómo hacer llegar ese lenguaje tan técnico a la población? ¿Cómo hacer más accesible la información ambiental? Y bueno, no sé cómo... Y bueno, había identificado que la información técnica es de difícil acceso, no contempla realidades diversas, y hay una falta de perspectiva de género, ¿no? Entonces yo decía, la información realmente a veces se va quedando solamente a algunas personas, ¿no? Esa información no está siendo compartida. Y algo que había escuchado yo era la de divulgación científica, ¿no? Entonces yo decía, bueno, me gustaría hacer contenido de divulgación, pero no para un público técnico, no de personas que han estudiado mi carrera, sino para mi mamá, para mi papá, para la gente de mi barrio, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo hacer, ¿no? que llegar a ser accesible esta información, que no tenga ese sesgo? Porque muchas investigaciones se desarrollan en ciertos territorios, pero nuestras realidades son distintas. Entonces yo siento que aún la investigación, la ciencia, ¿no? y la información siguen siendo de difícil acceso. Entonces quería romper esa brecha, el acceso a información ambiental y en especial a información climática. Entonces lo que buscaba era la democratización en el acceso a información sobre temas ambientales, es decir, cómo se dice, ¿no? ¿Cómo esta información llega? ¿Qué tan accesible es la información sobre estos temas? Por otro lado, también buscaba hablar de la realidad ambiental en lo cotidiano. O sea, algo que yo buscaba es que se hable del cambio climático en el día a día. O sea, yo decía, los mercados que están en los barrios, ¿no? Todos los días mi mamá va y a veces me cuenta, mira, ha pasado esto, o la cebolla ha subido de precio, o tales alimentos no están siendo accesibles. Entonces, cuando yo fui al mercado y a preguntar por qué pasaba eso, las caseras, las vendedoras me contaban, ¿no? Esto pasa porque hay helado ahorita. Entonces yo decía, wow, los mercados son espacios sociales donde se habla también de los impactos, de alguna forma, del cambio climático, ¿no? Porque yo quería establecer esa conexión entre, de repente, lo urbano, ¿no? y lo que llaman rural, aunque ese término no me gusta, pero eso, ¿no? La conexión entre quienes nos alimentan, que son los agricultores, la agricultura, y la ciudad. Entonces yo encontré en esos espacios cómo podemos visibilizar los impactos del cambio climático. Entonces me interesó cómo hablar del cambio climático bajo un lenguaje mucho más sencillo, sin que deje, ¿no? de ser información importante y también basada en ciencia. Entonces es ahí donde creo consultoría ambiental. Y si se preguntan por qué el lobo es así, bueno, es un gallinazo, que es un ave, ¿no? que generalmente, bueno, está también en la costa, pero esta ave generalmente está en lugares donde hay residuos sólidos porque son aves carroñeras, ¿no? Entonces, a mí me parece importante esta ave porque es como donde está el gallinazo, sabes que hay puntos críticos de residuos, ¿no? Entonces, pero es un ave que mucha gente le tiene como que miedo, ¿no? O sea, yo decía, es tan importante el gallinazo en la ciudad, pero a la vez es invisible. Entonces yo quise de alguna forma tomar esa idea, ¿no? del gallinazo, que es alguien que está ahí en la ciudad, está
hablando de los problemas ambientales, está dando información, pero a la vez es negado, invisibilizado. Como los residuos sólidos, la basura. Muchas veces creemos que ya sacándolos de la puerta de la casa desapareció el problema y no nos preguntamos a dónde van los residuos, ¿no? O qué se hace con los residuos. Entonces me parecía importante poner en discusión eso. Es así que creé una página, ¿no? En redes sociales. Empecé en Instagram, después fui a TikTok y Facebook. Entonces creé una plataforma en redes sociales que vinculaba el contenido de Wikipedia con dudas ambientales que tenían personas. Es decir, yo subí un video y mucha gente me decía, me hacía preguntas, ¿no? Sobre temas de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen con mis residuos? ¿A dónde van mis residuos? ¿Hay programas de reciclaje en mi distrito? Entonces, todas esas dudas ambientales yo las iba respondiendo, pero a la vez también muchas de estas dudas vinculaba estas dudas, las respuestas con contenido de Wikipedia, ¿no? Entonces, de alguna forma buscaba esa relación entre la búsqueda de información ambiental con también conectar a una plataforma como Wikipedia, que también tiene, de alguna forma, ¿no? Hay personas que no tienen confianza, entonces yo quería generar esa confianza también como una plataforma segura. Entonces, con ello buscaba justamente facilitar el acceso a información ambiental verificada y confiable, ¿no? O sea, de alguna forma yo empecé revisando algunas entradas de Wikipedia y de alguna forma veía, ¿no? E investigaba si esa información, sobre todo en el campo ambiental, realmente estaba sustentada o buscaba fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces, lo que quería era, de alguna forma, restablecer esta confianza en Wikipedia a través de la búsqueda de contenido ambiental. Y bueno, estas son las redes. ¿Y por qué ahí puse no una página de fotos también tengo? Porque la verdad es que este proyecto ha ido cambiando. Empezó siendo una página, ¿no? De TikTok, de Instagram y de Facebook, en la cual yo subía videos y iba contestando preguntas. Pero luego dije, me interesa también cómo vinculo, ¿no? Wikimedia Commons a este proyecto, ¿no? Y ahí ha ido, y ahí les voy a presentar un poco el tema de la fotografía, ¿no? Entonces, otra pasión que yo tengo, aparte de hablar y de enseñar, me gusta también tomar fotos. Entonces yo decía, bueno, siempre que viajo tomo fotos y muchas de estas fotos que yo tenía eran justamente sobre impactos ambientales, ¿no? Entonces esas fotos, por ejemplo, son del lote 192, donde se han olvidado, por ejemplo, digo olvidado porque en realidad lo han hecho a propósito las empresas, este tipo de residuos. Ahí vemos también los impactos de un derrame de petróleo. Entonces, yo tenía material, ¿no? Tanto material de información ambiental técnica como también fotografías, pero yo aún no encontraba la fórmula en la cual yo podía poner a disposición esta información. O sea, mis fotos acababan archivadas para mí o a veces las publicaba, pero no tenía una sistematización, ¿no? Entonces, eso me faltaba. Todo hasta esta fecha creo que eran buenas voluntades. Tenía una buena voluntad de poder poner a disposición lo que sé, pero aún me faltaba más. Y es ahí donde viene justamente lo que han comentado en la presentación anterior. Yo también fui parte del programa justamente de justicia ambiental y Wikipedia, y ahí es donde aprendí yo a editar entradas, ¿no? Entonces, y ahí aprendí yo también cómo subir una foto en Wikimedia Commons. Entonces yo digo, bueno, ya tengo este proyecto, ¿cómo vincularlo a Wikipedia? Y ahí es que encontré el nexo. Y ahí es que me hice wikimedista. ¿Por qué? Porque empecé con esta entrada que es del caso Sahueto, que es un caso justamente de un asesinato a un defensor ambiental que fue Edwin Chota, ¿no? Entonces, con este caso empecé y dije, esto es lo que me gusta, ¿no? Es una forma de poner esa información o investigar, porque me gusta también investigar a todo el público. Entonces, nada, ahí fui encontrando, ¿no? ¿Qué quiero registrar? ¿Qué información quiero clasificar? Entonces, ahí comencé a priorizar y dije, hay tanta información, pero yo a qué me quiero de repente orientar. Entonces, ahí recordé que justamente yo hice una investigación para mi tesis sobre
las lomas, ¿no? Justo ahí yo hice mi tesis sobre las lomas, entonces yo dije, las lomas, justo hace 10 años atrás había identificado impactos en las lomas, pero una dificultad que tuve con mi tesis es que yo no encontré información sobre las lomas. Entonces no encontraba fotografías, por ejemplo, de comparación de cómo habían sufrido cambios estos ecosistemas. Las lomas son ecosistemas que existen solamente en Perú y se extienden hasta Chile. Son ecosistemas que se caracterizan por tener en época húmeda, es decir, en zonas de humedad, se ponen totalmente verdes, hay vegetación, y en épocas secas se comienzan a secar, ¿no? Entonces, las lomas son importantes porque almacenan especies endémicas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, he hecho una investigación sobre las lomas, he encontrado dificultades de acceso a la información, siento que han pasado 10 años desde que he hecho esta investigación y la situación se agrava, sentía que tampoco no había visibilización o no había registros fotográficos de los cambios que estaban teniendo estos ecosistemas. Entonces ahí empecé a decir, bueno, voy a trabajar con lomas, ¿no? Y gracias a este programa de microfinanciamiento de Wikiacción, al cual postulé, pude ejecutar estas acciones que les voy a mostrar. Si bien el proyecto al principio estaba orientado a un público y temas mucho más amplios, al final ha ido modificándose, pero creo que ha sido para bien, porque con las lomas he encontrado una forma también de hacer registros sobre los impactos que ha tenido, impactos ambientales y sociales que han tenido estos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, encontré que había una entrada ya de una de las lomas, que es Lomas de Lúcumo, y yo también conocía una organización que hacía reforestación en estas lomas. Entonces, lo que hice fue proponerle a esta organización, incluso me invitaron también, hicimos una visita guiada. Entonces, hicimos una visita guiada a estas lomas, y justamente lo que sucedió es que conseguimos levantar un registro fotográfico, ¿no? Para complementar justamente la entrada que ya existía, ¿no? Entonces, como ya existía una entrada de Lomas de Lúcumo, pero no había información fotográfica, lo que hicimos en esta visita guiada, organizada en conjunto con organizaciones ambientales de conservación de las lomas, es hacer este registro. Y por ejemplo, ahí tenemos un árbol de guarango, que es una especie nativa, el cual fue reforestado. Aquí también he podido registrar, ¿no? Una actividad que es la actividad ganadera, que justamente se da en las faldas de las lomas, ¿no? Entonces me parece a mí importante poder tener el registro, ¿no? De este tipo de impactos. Así también subí otras fotografías, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Una jornada de reforestación en época seca. Todas las personas de ahí son voluntarias que participaron de esta actividad. Y bueno, ahí también parte de este involucramiento es reconocer a algunos actores que trabajan por la conservación de las lomas. A quien vemos ahí es el señor Jacinto. Él viene viviendo en las lomas, cerca de las lomas, hace 50 años. Entonces, él, por ejemplo, nos contó a través de un video cómo él llegó desde niño, ¿no? Sus papás llegaron de otra región del país, llegaron allá a Lima, y se instalaron en esta zona porque la veían muy bonita, y él recuerda cómo llegó de niño, y han pasado 50 años y él ha contado los cambios que él ha evidenciado. Entonces me parece importante poder fotografiarlo, ¿no? En este caso lo ha fotografiado Candy, yo le hice el registro de video, entonces porque siento que el señor Jacinto cuenta una historia también de las lomas, y a través de su historia también vemos cómo ha cambiado este ecosistema. Y bueno, otras fotografías que hemos ido también, ahí quería mostrar justamente en la foto anterior, ahí salgo yo haciendo el registro fotográfico, el registro de video. Él es Juan Pinto, él es desde hace más de 15 años justamente un defensor de las lomas. Él es arquitecto, pero trabaja promoviendo arborizaciones. Entonces, parte de este proyecto también era registrar, ¿no? A diversos actores de las lomas que participan en su conservación. Y ahí pueden encontrar justamente la entrada creada en Wikimedia Commons sobre las lomas. Y bueno, parte de esto también ha sido ir haciendo contacto con otras lomas. He podido también visitar otras lomas. Ahí está, como las lomas de Villa María del Triunfo. Aquí también me contacté con una organización de conservación y visité, en realidad las lomas eran algo así como la cordillera, ¿no? Pero como una costa, de hecho son más pequeñas.
Claro, la cordillera es imponente, pero las lomas en realidad eran una columna vertebral, eran una sola. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué las lomas tienen diferentes nombres? Porque a partir de que ha habido diversos impactos, como es el hecho de la expansión urbana, las actividades como ganadería, lo que ha pasado es que estas lomas se han ido partiendo, se han ido dividiendo. Entonces, cada loma, cada partecita de loma ha adoptado el nombre del lugar donde no han comenzado a vivir muchas personas. Entonces tenemos lomas de Lúcumo, porque bueno, ahí la comunidad se llama Lúcumo y también ahí había árboles de Lúcumo que actualmente ya no se ve. Hay lomas de Villa María del Triunfo porque están en ese distrito, ¿no? Entonces hay lomas de Amancaes también porque ahí crece la flor de Amancaes. Entonces en realidad las lomas eran uno solo y lo que he buscado con este proyecto es no solamente fotografiar la belleza de las lomas a nivel paisajístico, sino también poder evidenciar los impactos del cambio climático y que esta información esté accesible. Esta es la flor de Amancaes, es una flor endémica, es decir, solo crece en esta zona de lomas y en Lima, de hecho es la flor representativa de Lima, pero está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque estas flores, ¿no? Solamente florecen cada invierno y dura 3 días su floración. Entonces muchas veces cuando van o los traficantes de terreno lo que hacen es entrar y pisan esas lomas, pisan esas flores. Entonces cada vez se va disminuyendo la población de la flor de Amancaes. Y bueno, esas son algunas fotos también que comparto y ya para cerrar, algo importante también me pareció, por ejemplo, he podido registrar pinturas rupestres que existen en este ecosistema. Por ejemplo, esa es una pintura rupestre, ¿no? Y me parece importante poder tener registro de eso porque en otros casos, por ejemplo, hemos encontrado pinturas rupestres que ya estaban dañadas, ¿no? Les habían echado pintura, entonces una forma también de conservar al menos una memoria ambiental de estos territorios es a través de los registros y sobre todo, por ejemplo, yo he utilizado estos registros como herramienta. También soy docente, entonces lo que hago es a mis alumnos poner a disposición esta información y muchos de ellos han utilizado para sus tesis y proyectos de investigación justamente esta información, ¿no? Es eso, un atrapanieblas y bueno, así tenemos diversas fotografías de las lomas, desde su flora, fauna y también cómo se van expandiendo. Estas son las lomas de Atocongo. Como ven, miren, las lomas ahorita están en etapa seca, incluso ese muro lo ha puesto una empresa, porque cerca de esas lomas hay una cementera, que justamente cuando esta cementera se instaló, las lomas fueron partiéndose, dividiéndose, y bueno, han puesto un muro ahí para impedir el acceso, ¿no? Pero una de las principales problemáticas también de estos espacios es el tema del tráfico y de terrenos. Cuando yo he ido a visitar, incluso me han amenazado con un arma, ¿no? Y te amenazan cuando vas a hacer visitas, porque son personas que de alguna forma buscan lotizar estos espacios y venderlos, ¿no? Entonces es uno de los grandes problemas también. Y bueno, esas son las lomas, esa es Lima y eso ha sido parte también de Consultorio Ambiental, que ahorita está en una etapa de poder seguir, ¿no? Registrando. Y bueno, parte también de esto es que yo aprendí, por ejemplo, que lo que me gusta y lo que quiero hacer con este proyecto es seguir registrando los impactos ambientales, tener esta mirada, y justo estas fotos son de hoy en el viaje, ¿no? Ahí vemos, ese es mi trayecto que he tenido, nunca voy a dejar de registrar, pero sobre todo creo que lo más importante es de registrar y divulgar información y ponerla a disposición de la comunidad para poder accionar frente a estos problemas ambientales y también tener registro para hacer una memoria ambiental colectiva sobre lo que sucede en nuestros territorios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carol. Y vamos con la última presentación, estrategias para generar comunidad y contenido sobre ambiente y territorios en las plataformas Wikimedia desde la experiencia de Wikimedia Argentina con María Juliana Planas. Buenas, ¿cómo están? Maju para todos, por favor. Bueno, acá estoy para contarles lo más rápido que pueda sobre los proyectos comunitarios que tenemos en Wikimedia Argentina. Pensaba, mientras escuchaba a las otras personas que presentaron, que yo les voy a contar un poco cómo es la cocina de
acompañar propuestas similares a las que ellos contaron, ¿no? Yo voy a contarles más desde el lugar institucional como trabajadora de Wikimedia. Bueno, una cuestión muy importante es que para nosotros los proyectos comunitarios tienen que recuperar la voz de las comunidades. Cuando decimos comunidades no estamos pensando solamente en pueblos originarios, sino en las comunidades de todo el país. Como ustedes saben, Argentina es un país muy extenso y es un desafío muy grande porque a la vez que es muy extenso, es muy centralista y pareciera que todo o casi todo sucede en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, pero eso por supuesto que no es así. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que los proyectos comunitarios se proponen es la creación y mejora de contenidos sobre cuidado y defensa del ambiente desde los territorios, por eso hace hincapié en la importancia de volver a mirar siempre la totalidad del mapa del país y no quedarnos limitados en la ciudad de Buenos Aires. Y también recuperamos el marco de descolonización que se trabajó muchísimo aquí en la región y que Argentina lo puso en valor, Wikimedia Argentina, en el año 2020. Bueno, del marco de descolonización en este contexto, lo que me parece importante destacar es justamente que sitúe a las comunidades del sur como protagonistas en la priorización y creación de su conocimiento. Ahora, a medida que les vaya contando, van a entender un poco más a qué me refiero. Descentralizar y territorializar el equipo de Wikimedia Argentina, así como la forma de trabajo de la organización acorde a la naturaleza federal del país, como les decía recién. Ahí les dejo también el enlace para que luego puedan ver qué dice el marco de descolonización, que tiene varios puntos, es súper interesante. Bueno, repensamos el concepto de comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los proyectos comunitarios nacen en el 2017, estaban pensados solamente para quienes ya eran parte de la comunidad de wikimedistas, ¿no? Personas que sabían editar en Wikipedia principalmente, que lo hacían asiduamente, y se les daba apoyo económico para algunas actividades que quisieran llevar adelante y que luego volcaran en alguno de los proyectos. Eso se empieza a problematizar, ¿por qué? Porque veíamos que había más personas que estaban interesadas en aprender sobre los proyectos Wikimedia y que también podíamos acompañarlos con algunas líneas de pequeño financiamiento. Y desde ahí es donde nos proponemos acompañar justamente a quienes posicionan y generan el acceso al movimiento Wikimedia. Bueno, este programa de acompañamiento tiene, por supuesto, como todo programa, 3 puntos fundamentales, que son sus objetivos, su marco estratégico, y por último les voy a compartir los resultados. No les voy a compartir de ediciones anteriores, más bien de este año. Bueno, entre los objetivos justamente es fomentar la creación de conocimiento libre en los proyectos Wikimedia, el uso y la divulgación, ampliar la comunidad Wikimedia, es decir, salir como de esta comunidad más pequeña, muy fuerte, muy concentrada, a veces un poco cerrada también, no sé, supongo que en otros capítulos pasará o en otros grupos de wikimedistas también, lo cual generó algunas tensiones, no les voy a decir que no, esto para que tomen nota. Bien, el marco estratégico fue cambiando. Este es el marco estratégico de los proyectos de este año, donde justamente incluimos este primer punto, que es ciencia abierta, ambiente y biodiversidad, que antes no se llamaba así, sino que estaba más enfocado justamente en trabajar contenidos vinculados a ciencia abierta. Otro de los contenidos es cultura local y descolonización de Internet, géneros, sexualidades y diversidad corporal, derechos humanos, memoria y culturas digitales, y por último, tecnología y mejora del acceso a herramientas Wikimedia. Bueno, como les decía recién, el proyecto nace en 2017, orientado a la comunidad ya consolidada, y en 2022 es cuando se realiza este movimiento de ampliación de la idea de la comunidad de wikimedistas en Argentina. Ese año se inscriben a la convocatoria 13 proyectos. En 2023 se inscriben a la convocatoria 55 proyectos. Me interesa destacar esto para que vean cómo va creciendo también la convocatoria, la participación y la selección. Ahí seleccionamos 4, de los cuales 3 se ejecutaron. El que quedó
sin ejecutar fue porque nos dimos cuenta que requería de un trabajo que la propuesta de financiamiento, que tiene un plazo de 6 meses, no alcanzaba y que teníamos que repensar esa propuesta en otro marco. Hoy a la mañana justo estuvo Rocío de la Red de Observadores de Anfibios, que fue parte de los proyectos que ganaron en el 2022 y 2023, y Especies sin Fronteras, que es un proyecto que ganó en el 2023 y también en 2024, y que ambos trabajan en esta línea de ciencia abierta, ambiente y conservación. Bueno, acá les compartí algunos registros que han subido a Commons. En el caso de Especies sin Fronteras, es un proyecto que está situado en la provincia de Mendoza, y ellos lo que se han propuesto es trabajar justamente relevando el primer año de implementación del proyecto la flora del piedemonte andino mendocino. Ahí vemos esa especie que es la flor malvisco, que es el nombre común, y vemos ahí una ranita del zarzal. Esa imagen es de este año, pero me gustó mucho, así que me salté los criterios de año. Bueno, en este año dimos nuevamente un salto en la cantidad de proyectos que recibimos, y esto, hago un paréntesis que me parece importante, tiene que ver no solo con nuestro trabajo como Wikimedia Argentina en difundir la iniciativa y la convocatoria, sino obviamente en un contexto de crisis económica muy importante. Entonces, todas las iniciativas que tengan al menos un pequeño financiamiento son muy buscadas. Entonces ahí se genera esa intersección, digamos. También es interesante que este año decidimos que no solo íbamos a llevar adelante desde el programa en el que yo estoy, que es Cooperación y Descentralización, los proyectos comunitarios, sino también junto al programa de educación. Y de esa manera, en vez de elegir 3 o 4 proyectos, elegimos 6. Bueno, de esos 6, yo les voy a hablar de 2. Como van a ver ahí hay 3 que fueron los seleccionados. Especies sin Fronteras, que es una continuidad de proyecto en Mendoza. Micromanía, que es un proyecto llevado adelante por estudiantes de la Universidad de Villa Regina, muy en el sur de la Argentina, en Río Negro. Y por último, el proyecto de conexión y comunicación de las ciencias naturales, que es llevado adelante por distintas wikimedistas que sí son más expertas, que llevan muchos años en el movimiento y en la comunidad Wikimedia Argentina, que la mayoría están radicadas en La Plata. Perdón. Bueno, ahora les cuento un poco cómo organizamos todo este trabajo. Después de tantos años y con un crecimiento tan grande en las convocatorias, lo que tuvimos que hacer fue pulir justamente muchísimo cómo armábamos esas convocatorias. Subir a MetaWiki toda la información con muchísimo detalle y trabajar mucho también la difusión en los distintos canales que tenemos, no solo en los canales de la comunidad wiki, ¿no? O sea, salirnos un poco de Meta y de esos espacios. Antes de la presentación de los proyectos, de que la gente pueda aplicar, digamos, hacemos una videollamada, y en esa videollamada les explicamos en detalle esa convocatoria. ¿Por qué hacemos esto? Porque vimos en etapas anteriores, en años anteriores, que muchas veces lo que pasa en cualquier presentación, una convocatoria de beca, de lo que fuera, la gente hace su interpretación de qué esperan las personas que reciben esa convocatoria, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es acotar un poco eso. Cuando hablo en plural me refiero a Vix Friso, que es mi jefa y mi compañera en el programa, y buscamos justamente eso, ¿no? Como poder achicar el margen de error, también acotar las expectativas de la gente y que sea lo más parecido a lo que estamos buscando poder llevar adelante y acompañar en su implementación. Bueno, mostramos ahí hasta los formularios, cómo son los campos y les explicitamos muchísimo cómo son los proyectos que esperamos encontrar. Ah, ese es el video, bueno, no importa. Ahí está No pasa nada, no importa, no te preocupes. Después cuando vean, si alguien quiere ver la PPT, hay un videíto donde muestro cómo es la página. Bueno, una vez que se produce, o en realidad no cuando se produce, sino cuando llegamos a la instancia de la selección,
en este caso lo hicimos junto al programa de educación, lo que hacemos es nosotras hacer una preselección de esos 65, ver cuáles justamente tienen que ver y dialogan con los proyectos Wikimedia, y a posteriori se lo pasamos a personas que son de la comunidad de Wikimedia Argentina, que cumplen el rol de jurados, ¿no? Entonces puntúan los proyectos sin saber a quiénes pertenecen ni quiénes los presentaron. Esto no lo puse ahí, pero es importante, para también generar una suerte de doble ciego y que haya más objetividad a la hora de elegir. Acá, nuevamente, el criterio incluye tener en cuenta las localidades a las que pertenecen los proyectos, las temáticas y si contribuyen a formar y consolidar nuevas comunidades. Una vez que ya logramos definir a quienes quedan seleccionados y seleccionadas, que en general son grupalidades, no son personas individuales, los contactamos y pautamos los plazos de implementación del proyecto. Hay algunos que van a usar todo el plazo, que son 6 meses, otros que prefieren 3 meses. Y también les explicamos cómo rendir los gastos y que llenen un Gantt donde van a compartirnos el paso a paso de la ejecución del proyecto. Una vez que todos esos acuerdos están definidos, lo que hacemos es firmar un convenio entre las partes. En ese convenio incluimos también instancias de capacitación en Wikipedia, en Commons y en Wikidata. Aclaro esto porque, como les decía, como muchas veces son personas que están interesadas en los proyectos Wikimedia pero que no son de la comunidad, conocen quizás aspectos más básicos de las herramientas o de los proyectos. Bueno, acá repetí lo mismo. Y lo que hacemos también, que me parece que está bueno contarles, es que no solo acompañamos desde ver si se ejecutan los fondos, cómo se ejecutan, sino también estamos ahí en el detalle de las acciones a llevar a cabo. Por ejemplo, en el caso de Villa Regina, son estudiantes universitarios, son todos muy jóvenes, tienen apenas 20, 22 años, y organizaron muchísimas actividades y algunas de ellas eran con estudiantes secundarios. Para ellos una actividad que era muy dinámica era proponerles a los estudiantes de último año de secundaria hacer collage. Por suerte, tanto Vic como yo tenemos experiencia con estudiantes secundarios y les dijimos, antes de ir a la actividad, pregunten a los docentes o al equipo directivo de la escuela qué les parece esa actividad. Bueno, esa actividad tuvo que dar marcha atrás porque efectivamente los estudiantes de último año de secundaria no iban a querer hacer collage, por más divertido que a un montón de nosotros y nosotras nos parezca. También le damos tranquilidad en relación a las métricas y a los objetivos. Muchas veces en este compromiso, como escuchaba acá a Abel, con el proyecto y con el trabajo, se ponen objetivos muy grandes, entonces esperan que haya muchos asistentes y nosotros sabemos que a veces va muy poca gente a las actividades y que igual es muy valioso. Entonces también enfatizamos en esos aspectos que está bueno ir de a poco y valorar, aunque se hayan acercado pocas personas, el esfuerzo de convocar a esa gente y confiar que son semillitas que vamos plantando. Bueno, esta está repetida. Acá les comparto, por ejemplo, esta es de la segunda etapa de la implementación del proyecto de Especies sin Fronteras de Mendoza. En la segunda etapa, que es de este año, lo que ellos se propusieron justamente es digitalizar el herbario. Ellos trabajan en el Instituto de Investigaciones, que depende del CONICET en Mendoza, un instituto que en este momento está absolutamente desfinanciado, no tienen tareas, con lo cual también los proyectos adquieren un valor extra, porque ellos, bueno, han tomado este trabajo de estas imágenes de una planta que fue archivada en 1913, y que ahora está disponible para cualquiera que la quiera consultar en Commons, ¿no? Parte del proyecto incluyó que, ya cierro, que armaran un espacio para digitalizar, que crearan un estudio, que pidieran permiso a la gente del archivo, que era muy recelosa de que esas imágenes fueran subidas y divulgadas. Así que, digo, el trabajo es muy integral, no es solamente subir las imágenes, ¿no? Ellos montaron un estudio, hablaron con cada persona del archivo, consiguieron que les firmaran las autorizaciones, un trabajo de hormiga, como quien dice. Y también hacen trabajo de campo, que tienen que esperar hasta la primavera,
que es cuando florecen, por ejemplo, estas especies, y bueno, y ahí ya han subido estos registros. En el caso de Micromanía, como les decía, ellos se hicieron un montón de actividades, hicieron con estudiantes secundarios, hicieron actividades con la comunidad en Villa Regina, que es una comunidad muy pequeñita, y trabajaron mucho en laboratorio también. Esta es una imagen de este año. Acá hay imágenes que ellos hacen con microorganismos, porque parte de su tarea es desmitificar que los microorganismos son algo negativo y que solamente tenemos que temer a las bacterias. Y ahora sí, les cuento rápidamente los resultados enfocados en estos dos proyectos. Falta todavía porque todavía están trabajando, pero este año hay más de 200 fotos subidas a Commons, más todas las vistas y los enlaces a Wikipedia. Crearon 2 artículos en Wikipedia. En el caso de especies de Mendoza, hicieron un trabajo enorme de rescate de 2 botánicos mendocinos. Investigaron muchísimo y aprendieron además a editar biografías en Wikipedia con muchísimo rigor. Llegaron a al menos 40 personas, 4 nuevos editores de esos afianzados que justamente ¿no? aprenden a editar artículos y lo hacen con mucha calidad, y 6 nuevos liderazgos. Y me quedan algunas cosas más por decir, pero estamos justo de tiempo, así que me parece importante también hablar de los resultados cualitativos. Así como decía que cuando se organiza una actividad, a veces puede pasar que vaya poca gente y no hay que desanimarse. También tener en cuenta que estos proyectos que tienen financiamiento a veces dan resultados que uno considera que quizás es poco, pensando en el dinero o en el esfuerzo o en el trabajo, tanto de las personas que reciben el fondo como nuestro. Pero lo que venimos viendo es que en plazos de 2-3 años se consolidan comunidades en distintos lugares del país, comunidades muy comprometidas, y justamente da lugar a nuevos liderazgos, que eso la verdad que para nosotros es súper valioso. Bueno, me quedaron un montón de microanécdotas por contarles, así que si hay preguntas son bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. En esta ocasión no vamos a poder hacer preguntas porque ya cumplimos nuestra hora, pero quiero agradecerle a Karina, a Abel, a Carol, también a Majo. Y acá les tenemos, así que si ustedes tienen preguntas se pueden acercar a ellos y con mucho gusto estoy segura que ustedes van a poder contestar. Entonces, muchas gracias. Necesitamos que suban Olga, Julián, Kim,